Ha tenido a bien colaborar con nosotros para esta presentación, para este prólogo a este texto, y también agradecemos la presentación de José Carlos Irigoyen en esta mesa. Realmente estamos muy felices, muy contentos como institución haber llegado a la Feria Internacional del Libro, porque en esta ocasión estamos llegando con 15 títulos nuevos, con algunos textos incluso que han tenido una circulación en América Latina, y creo que es importante como institución. Esta noche nos da mucha felicidad poder compartir con el público lector esta obra de tradición y rebelión en la poesía inglesa contemporánea de Antonio Cisneros, que es además la tesis doctoral de Antonio Cisneros defendida en San Marcos. Y este texto es producto de esta política de recuperación, pero además también de la puesta en valor de documentos que para nosotros son inéditos y que tienen un valor académico e intelectual y en realidad un valor para la cultura en el Perú en general. Creo que este texto suma a las contribuciones tan valiosas, tan copiosas de Antonio Cisneros, y dejo en esta mesa a nuestros dos presentadores, a Peter Elmore, quien ha preparado un prólogo para esta edición, y a José Carlos Irigoyen, a quienes agradecemos ya de antemano por la participación de ustedes esta noche. Les agradecemos también por el esfuerzo de estar aquí con nosotros y agradecemos, por supuesto, al público y también a la familia de Antonio Cisneros que nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al público que se conecta a través de las redes sociales y que nos están siguiendo. Creo que este es un momento especial para nosotros porque así como hemos recuperado el texto de Antonio Cisneros, venimos ya recuperando otros textos. Entonces, para nosotros es una noche bastante especial. Muchas gracias y los dejo con Peter Elmore y José Carlos Irigoyen. Muchas gracias. A ver. Este sí, ahora. Ya, ok, bien. Bueno, buenas noches a todos. ¿No? Aquí. Ok, voy a agarrar esto entonces. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Este es un gran placer realmente estar en la presentación del libro Tradición y Rebelión en la Poesía Inglesa Contemporánea de Toño Cisneros. Pues, Toño, como todos sabemos, es uno de los poetas centrales de la tradición moderna en la poesía latinoamericana. Y Toño fue también profesor de la Universidad de San Marcos. En la historia académica de Toño empieza en la Universidad Católica. Y él en la Universidad Católica, hablando de tradición y rebelión, no fue tradicional, sino que fue rebelde, motivo por el cual tuvo que salir de la Universidad Católica. Osó, en un momento en el que eso estaba sujeto a castigo, osó apoyar una revolución. Era en ese momento la Revolución Cubana, y entonces la universidad determinó que no era el tipo de alumno, ¿verdad?, que una institución católica, conservadora y tradicional, como era la Universidad Católica en esos tiempos, podía acoger. Y entonces se fue a una universidad que era, en verdad, bastante más afín a su sensibilidad, a sus gustos y a sus intereses. Y esa universidad es la Universidad de San Marcos. Y en esa universidad no solamente aprendió mucho de literatura, de historia, de ciencias sociales, sino que además cultivó algunas relaciones que fueron claves, que fueron muy importantes en su vida. Una de ellas, la relación con un gran maestro y un gran poeta de la generación del 50, Washington Delgado, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablamos de tradición y rebelión en la poesía inglesa contemporánea, cuando hablamos de la tesis doctoral de este libro de Toño, tenemos que hablar también de Washington, porque quizás el libro no existiría sin la presión amigable de Washington, que era en ese momento una autoridad en la Universidad de San Marcos. Toño estaba enseñando ya algunos cursos. De hecho, hay una nota a pie de página graciosa en la que uno se da cuenta de que Toño no aspira a ser profesor, sino que ya lo es, pero todavía no es un profesor titular, ¿cierto? Y entonces, para hacerlo, necesitaba doctorarse.
Yo cuando conocí a Toño, cuando lo conocí a principios de los años 80, Toño tenía una actitud, bueno, siempre la tuvo, muy vitalista, muy, no precisamente académica, no como lo que asumimos, ¿verdad?, que es el porte de un académico tradicional. Y entonces muchas veces él, de alguna manera, como que hablaba con cierta desenvoltura de su propia labor intelectual. Y entonces yo tuve por algún tiempo la impresión de que su tesis había sido una manera de cumplir con una obligación. Grave error. Yo creo que Tradición y Rebelión en la poesía inglesa contemporánea es uno de los más interesantes textos, ¿verdad?, que se han escrito, uno de los pocos, quizás el único texto de un importante poeta e intelectual peruano sobre una tradición que no es la nuestra. Y demuestra algo que ojalá otros intelectuales y otros poetas peruanos hicieran más. A veces tenemos la tendencia un poco insular, un poco de encerrarnos, de decir, bueno, nosotros solamente podemos hablar sobre narrativa peruana, solamente podemos hablar sobre poesía peruana. Y si nos aventuramos un poco más lejos, bueno, ya lleguemos hasta Argentina o México, ¿verdad? Pero vemos que hay muchos intelectuales, algunos de ellos bastante buenos, de nacionalidad estadounidense o europeos, que escriben sobre el Perú y son considerados autoridades sobre el Perú. ¿Por qué no lo mismo desde nuestro lado? O sea, ¿por qué no puede haber, ¿no?, un aporte significativo, un aporte importante en la crítica literaria sobre otras tradiciones consideradas canónicas, consideradas muy prestigiosas? En este caso, digamos, una de las cosas que es admirable en el libro de Toño Cisneros es su profundo conocimiento de la poesía inglesa, y no solamente de la poesía inglesa moderna. Por ejemplo, él escribe sobre Lord Tennyson. Lord Tennyson fue el poeta predilecto de los victorianos. Poeta de lectura no placentera en nuestros tiempos, ¿verdad? Toño se lo leyó completo y su lectura de Tennyson es una lectura más entretenida para mí que la lectura de los mismos poemas de Tennyson. No solo eso, sino que Toño lee la poesía inglesa y lee la poesía inglesa desde un conocimiento profundo, de un conocimiento desde adentro. Muchas veces cuando los críticos escriben sobre poesía, eso no le pasa a José Carlos, porque José Carlos también es poeta, pero muchas veces cuando se escribe sobre poesía, no se escribe sobre lo que es efectivamente la poesía, construcción verbal, artefacto verbal, no una construcción artística. Muchas veces el acercamiento es puramente temático, ¿verdad? Y sobre los temas se puede escribir en ensayo, se puede escribir en poesía, se puede escribir en narrativa, se puede, ¿no es cierto?, hacer cine. Los temas no son lo que define a la poesía. Lo que define a la poesía es la manera de trabajar con el lenguaje, de construir con el lenguaje. Y eso es clave en este libro de Toño Cisneros. Toño Cisneros nos explica con muchísima precisión a través de dos cosas. Son como, uno diría, Toño no era una persona que estuviese particularmente interesada en la teoría. En realidad no estaba en absoluto interesado en la teoría. Pero lo que él hace es algo que viene de una tradición crítica, que es la tradición anglosajona del close reading, de la lectura en profundidad. Sus análisis de poemas son infaliblemente perspicaces. Son muy buenos análisis de poesía. Él compara unos versos, hay un pasaje en el que él compara unos versos de T.S. Eliot con los versos de un poeta de la época victoriana tardía. El asunto, el tema es el mismo. Pero cuando él hace la comparación y hace el contraste, uno se da cuenta de la diferencia entre una poesía correcta, bien hecha, y una poesía de un nivel extraordinario, ¿no? Eso solamente el que sabe de verdad, ¿no es cierto?, puede hacerlo, y él lo hace. Entonces, tiene por un lado esto, ¿verdad? Su método es el método de la lectura en profundidad, y otra cosa que tiene que ver con el espíritu de los 60s, ¿no? Que es la generación en la que él se forma, es la generación a la que él aporta muchísimo, ¿no es cierto?, que es la importancia que tiene el contexto social, el contexto histórico, la vida misma, ¿verdad?
Y eso está muy bien trabajado en el análisis de todos los poetas. Yo no me quiero extender demasiado, ¿verdad? Quiero sí señalar un par de cosas. Este libro, porque eso no es, digamos, muchas veces la tesis doctoral cumple con una serie de requisitos formales y es vista como una obligación académica y no como como un aporte intelectual. No es el caso de Tradición y Rebelión en la poesía inglesa contemporánea. En mi opinión, y creo que también en la de José Carlos, es uno de los libros más importantes y más perspicaces de crítica literaria escritos por un peruano, por un poeta peruano. Es muy difícil, yo tengo muchos años enseñando en la universidad, haciendo vida académica, muchos años también haciendo periodismo, escribiendo sobre literatura. Es muy difícil, a veces tan difícil como encontrar gran poesía, es encontrar gran crítica de poesía. Y entonces, para mí fue un placer y un privilegio poder leer y releer el libro de Toño Cisneros, que además es un libro que es un acto de práctica poética, porque la mitad del libro es un ensayo extenso que nos expone, que hace un panorama de la literatura inglesa, británica en realidad, contemporánea, porque muchos de los poetas no son poetas ingleses, son poetas británicos, en el sentido de que son escoceses o irlandeses. La primera parte es eso, y la segunda parte es una extensa, muy generosa muestra de casi 50 poetas. Y en esa muestra de casi 50 poetas, el traductor es él, el traductor es Toño, y uno siente que en su caso las traducciones no son traducciones literales y estériles, sino que son recreaciones, son versiones. Algunas de ellas me parece que son hasta mejores que los originales, que ya es bastante decir. Bueno, y ahora le dejo la palabra a José Carlos. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Peter por el honor de estar aquí y además por la presencia de Alejandra, Soledad y Nora, que siempre es un gusto verlas. En primer lugar, quiero decir que nadie sensato niega la importancia central de Antonio Cisneros en la poesía peruana. Yo creo que a esas alturas es un tema del que hay un consenso y hay un acuerdo en que Antonio Cisneros, desde muy joven, revitalizó y renovó nuestra poesía y sus consecuencias. Las consecuencias de ese cambio pueden notarse hasta hoy. Sin embargo, creo que hay facetas suyas que aún no han merecido el reconocimiento que deben tener, y una de ellas es su faceta crítica. Es cierto que Antonio Cisneros nunca se prodigó como crítico literario y toda su producción de reseñas literarias, o la gran mayoría, se ubica en los años 60, cuando él era pues un muchacho de 20 y pico años. Sin embargo, ya desde sus primeras reseñas, él le había demostrado una gran capacidad, una gran perspicacia crítica, como ha señalado Peter, pero algo muy más importante es el horror, la alergia de Toño hacia lo acordado antemano, hacia la convención de alabar al consagrado, de aceptar todo del que ya ha logrado algo según la crítica. Un ejemplo de ello es que una de sus primeras reseñas fue nada menos que a Carlos Germán Belli, que en ese entonces ya era un poeta de los años 50 absolutamente consolidado en nuestro panorama, y Toño era un poeta de 25 años que hizo una reseña a Por el Monte Abajo, uno de los libros capitales de Belli, y fue una crítica muy negativa. Pero más allá de que negativa, era una crítica muy bien argumentada. Y desde esa reseña, una reseña que apareció en Amaru, y que yo recuerdo haber leído con mucha admiración, ya se nota que Toño, cuando hace crítica literaria, habla, evidentemente, de otros poetas, de otros autores, pero también habla sobre sus intereses y sobre sus principios como poeta. A Belli, ¿qué le recriminaba a Cisneros? Le recriminaba las muletillas, la falta de precisión, las redundancias, las florituras innecesarias en el poema. Cuestiones que Toño rechazaba en su propia poesía y las rechazó desde el primer momento con muchísima lucidez. Y también una crítica, una reseña que dice a Luis Hernández, que era pues un colega suyo, de la misma edad, en que también criticaba esta ambigüedad, esta retórica, que a él le parecía pues, digamos, enemigos mortales de la poesía.
Como bien dijo Peter también, Toño siendo una persona sumamente inteligente y culta, siempre estuvo más interesado en el acto creador de la poesía que en el acto crítico. Pero, como también cuenta, él tenía que enseñar en San Marcos, tenía que sacar su título, como tenemos que hacerlo todos nosotros, y tenía, como todos nosotros, que hacer una tesis. Creo que es muy importante recordar en qué momento hace Toño su tesis, y el contexto histórico en el que Toño se pone a escribir este libro. Para empezar, recordemos que había regresado de un largo viaje a Europa en 1972. Cuando Toño se fue, era una promesa que ya había ganado el Premio Nacional de Poesía en 1964. Y cuando regresa a Lima en 1972, es un hombre de 30 años, que es uno de los poetas capitales de la poesía contemporánea latinoamericana, Premio Casa de las Américas, que en ese entonces era el premio más importante en nuestro idioma, y estaba absolutamente, y su nombre era ya un faro a seguir por muchos poetas jóvenes peruanos. Es impresionante esto, porque estamos hablando de un poeta que recién había cumplido 30 años. Haber logrado esa consagración hoy es imposible. No hay poeta peruano que haya logrado a tan corta edad, en los últimos 30 o 40 años, una consolidación tan veloz, tan notable. Pero Toño en ese momento se encontraba también en un momento de bloqueo literario. Él, que había renovado la poesía peruana, o sea, digamos con el llamado británico modo, de pronto se encontraba en un callejón sin salida. Había publicado 3 libros capitales para nuestra tradición, y a los 30 años sentía, y en un momento lo dijo, que dudaba incluso de volver a poder escribir poesía. Se puso a escribir teatro, se puso a traducir poetas, pero no estaba en ese momento listo para entregar un nuevo libro, que lo entregaría unos años después y sería un libro notable como ese libro de los dioses y los húngaros. Pero en ese entonces se encontraba en ese limbo. Y en ese limbo lo atrapa, pues, como bien dice Peter, Washington Delgado, lo impele a escribir esa tesis, y durante casi 50 años, todos los seguidores de Toño Cisneros escuchábamos de la tesis, y de Toño Cisneros decían que sabíamos su título, adivinábamos de qué podía tratar, pero no la teníamos en nuestras manos. Y gracias a Peter, ahora esto ya es realidad, y es un enorme aporte, porque es un libro mayor en la obra de un poeta mayor. Es interesante para mí tomar en cuenta algunas cosas de la lectura de esta tesis. Para empezar, es una tesis que hoy ningún jurado avalaría. No hay manera de que esta tesis pase a un jurado académico en el 2023. Eso no significa que sea mala, todo lo contrario, es buenísima. Pero está escrita de una manera que hoy no soportaría el menor análisis de un jurado riguroso. ¿Por qué? Porque Toño no era un crítico, no era un teórico. Es más, yo tuve la oportunidad, la suerte de conversar muchas de poesía con Toño Cisneros, y la verdad es que era muy difícil que él mostrara el mayor interés por la teoría poética. Él tenía un conocimiento empírico, un conocimiento de poeta. Eso no significaba que no tuviera rigor. Tenía mucho rigor y tenía mucha capacidad para desarrollar y sustentar sus acertos y sus ideas. Pero él, por su propia naturaleza, no podía hacer una tesis académica seria, rigurosa, solemne, reverente. No estaba en su ADN, nunca lo estuvo. ¿Qué hizo él? Escribió una tesis desde la ironía, desde el desenfado, desde la irreverencia, desde la coloquialidad incluso, que son las marcas de su poesía. Él no se traicionó a sí mismo a la hora de escribir un texto que reflejaba su forma de ser, su forma de expresarse y su forma de entender el mundo. Y el jurado, que como bien dice Peter en el prólogo, era bastante poco inquisitorial, estaba encabezado por Washington Delgado, que era pues casi su padrino literario, entendió que la tesis de Toño era una poética también. Pero no solamente es una poética. La poesía, la tesis de Toño es un testimonio de parte. Porque cuando Toño habla de la tradición y la rebelión de la poesía inglesa contemporánea, en realidad lo que está haciendo es hablar de sí mismo y de su experiencia como poeta peruano. Porque recordemos una cosa, vamos a hacer una pequeña comparación. Si Toño en esta tesis
considera que la poesía victoriana era la poesía convencional, pasatista, obsoleta, del sentido común británico, pudibunda. Digamos que Toño también surge en una crisis de una poesía que compartía esas características, que era la poesía hispánica, los ritmos hispánicos, que hasta los años 50 eran preponderantes en el Perú, en la poesía de los jóvenes peruanos, ¿no? Él representa la rebelión de la poesía peruana contemporánea. Él y también otros poetas como Rodolfo Nostroza, pero creo que ninguno de ellos la representa de manera tan cabal como Toño. Toño desde el primer momento, desde comentarios reales, ya mostraba una manera distinta de escribir poesía, para en Brecht, luego en Lowell, luego en los poetas como Pound y como Eliot. Y él toma esa tesis como yo creo como un testimonio parte biográfico de lo que ocurrió en su país, lo que ocurrió en el Perú, y de cómo él lo vivió y de cómo él fue protagonista de excepción de esa rebelión de la poesía peruana contemporánea. Es por ello que el tema no es gratuito. Y es más, en la misma tesis hay referencias a la realidad peruana. Nombra mucho a Arguedas, por ejemplo. Es interesante. Arguedas había muerto poco tiempo antes, en 1969, como todos sabemos, en un baño de la agraria. Bueno, unos días después de ello. Y todavía su impronta está, todavía la resonancia de ese balazo estaba muy fuerte entre nosotros. Toño Cisneros hace comparaciones entre cómo, cómo los ritmos del escocés pueden, digamos, contaminar el verbo inglés de la misma manera que Arguedas hizo lo mismo con el castellano. Y ese tipo de comparaciones son realmente fascinantes. O comparar ciertas rebeliones superficiales de la poesía inglesa con la de Hora Cero, por ejemplo, ¿no? Hay un constante diálogo entre la realidad de un país lejano y el nuestro, que en realidad no es tan lejano en el mundo mental de su autor. Sobre la tesis misma, sobre lo que propone, Toño nunca fue de falsas modestias, pero sin embargo acá creo que es falsamente modesto. Dice, mi tema es muy pequeño. No es muy pequeño, muy amplio y es muy difícil. Es justamente captar 150 años de movimientos interiores en la poesía británica, en la poesía inglesa contemporánea, desde la época victoriana hasta los hippies. Y lo hace, y aquí le doy la razón a Peter, de una manera absolutamente informada, impresionantemente informada. A veces nosotros nos olvidamos de algunas cosas con perspectiva, de una época sin internet, una época en la que la investigación era lenta, paciente, en otro idioma además, y se notaba que en esos años en Inglaterra Toño no solamente escribió poesía, sino que leyó mucha poesía inglesa, no solamente, es verdad, de los contemporáneos, sino también de autores del siglo victoriano, entre ellos Tennyson, al que él mismo dice, un poeta victoriano que no le interesa, pero a la vez le reconoce que es un gran artesano del sonido. Tiene esa justamente, parecen por momentos que Toño es muy arbitrario en sus juicios, pero cuando uno los revisa se da cuenta de que no están así, de que él puede dar opiniones personales, pero las sustenta e incluso reconoce a los poetas a que no les guarda demasiado afecto los logros que deben reconocerse. A mí me parece que lo mejor de la tesis está en la tercera parte. La tercera parte en la que se encarga justamente de analizar la poesía de Pound, de Eliot, de Yeats, de Macnish y sobre todo los poetas contemporáneos a él. Y acá hay unas cosas interesantes que decir. Una de las grandes paradojas que he señalado Peter en su prólogo, que me parece imperdible y muy ilustrativo, es que los grandes renovadores de la poesía inglesa pues no son ingleses, ¿no? Son Pound, Eliot, que eran norteamericanos, y Yeats y Macnish, que son irlandeses. Pero bajo esa, y es más, hay un comentario que a mí me parece que es sumamente lúcido de Toño, que es incluso los poetas simbolistas franceses, los ingleses los conocen mediante los norteamericanos, mediante los beats, lo cual es absolutamente cierto. Es una cuestión que es un pálpito que Toño justamente había confirmado, porque justamente en Inglaterra las vanguardias no lograron imponerse, y se impuso este alto modernismo que fue una renovación muy particular. Hay muchas cosas que yo puedo decir, como por ejemplo el rescate de Hopkins, un poeta que yo realmente conocía muy poco de oídas, y que gracias a este texto, una gran ventaja de un texto como este es que te induce a buscar otros poetas.
y justamente los poetas que él admira o que rechaza, como el caso de Browning, por ejemplo, son siempre un aliciente, un disparador para conocerlos un poco más. Para terminar, sobre los poetas de la última generación, la generación pop, en la que Toño trata, y además le dedica la mitad del ensayo, le dedica una serie de traducciones, varias decenas de poetas, que ya había publicado en un libro de 1974 que se llama Antología de la Poesía Contemporánea, que publicó en Barral, un libro que, créanme, debe ser uno de los libros que más me ha costado conseguir en mi vida, pero cuando lo conseguí fue un triunfo porque es un libro además notable y que ya era, digamos, un anticipo del libro que ha rescatado Peter. Hay una cosa que dice Peter que es muy cierta. Toño estudió de manera muy profunda a estos poetas pop. Los estudió, los trabajó mucho, pero es cierto que no los admiraba. ¿Ya? Es cierto eso. O sea, él, voy a decir una cosa que no me parece un atrevimiento. Yo estoy seguro que Toño se considera mejor que todos ellos. Y yo creo que tiene razón. Con la quizá una excepción, yo creo que dedicar un empate, que es Philip Larkin, que me parece un gran poeta. Pero es cierto, Toño llegó y se dio cuenta de que en realidad nosotros en el Perú no estábamos tan mal comparado con la poesía inglesa, que no teníamos nada que avergonzarnos, que teníamos poetas que estaban a ese nivel, que la modernización de la poesía peruana había sido muy acelerada y muy fructífera, y que cuando llegó ahí no se sintió con complejo de inferioridad. Eso no significa que, como en un campo de golf, yo sí sienta ciertos tonos y ciertas cuestiones temáticas de algunos poetas pop, como por ejemplo Brian Patton, o como por ejemplo Nathaniel Tarn. Que me parece que si uno ve poemas como el dedicado a Fred Cook como Higuera, va a notar esos tonos cotidianos, esos tonos tan lejanos ya de como ya en un campo de canto ceremonial hormiguero, más cotidianos, más aterrizados, más coloquiales, más anecdóticos, que tienen que ver justamente con lo que proponían estos poetas pop ingleses, o con esta visión desenfadada de la historia de Tarn, o con el verbo despojado de Thomas Gunn. Pero creo que Toño, y eso es algo cierto, no se nutrió de ello. Sí, hubo interés. Recordemos que Comunidad de un Campo de Golf es un libro en el que el tema de la imitación, de tomar ritmos de otras personas, incluso de Marco Matos, en algunos poemas, está ahí. Y creo que hay que darle a esa influencia el tono necesario pero no exagerar con él. En ese sentido también estoy de acuerdo con Peter. Siempre, pero recordar que sí hubo una influencia, que sí hubo un interés y que hubo además una profundidad muy grande para al final poder sopesarlos. Quería decir nada más, quería agradecer a la editorial Doña César Marcos, porque este libro me parece que es uno de los mejores rescates y más importantes rescates en cuanto a poesía peruana que se han producido en los últimos años. Creo que todos los que admiramos y seguimos admirando y seguimos viendo que el influjo de Toño no ha menguado un ápice 12 años después de su partida, estamos muy contentos de poder sumar un tomo más que creíamos un poco perdido a su biografía y yo realmente creo que es un libro que todo admirador de Antonio Cisneros debe tener en sus estantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras a Peter Elmore y a José Carlos Irigoyen. Todavía tenemos el tiempo para una pequeña ronda más de reflexión. Creo que amerita hacerlo. Entonces, comenzamos con Peter. Unas palabras finales. Bueno, yo quería seguir un poco en la línea de lo que acaba de decir José Carlos. Un punto bien importante, ¿verdad? Tú mencionabas lo de la falta de complejo de inferioridad. O sea, Toño está en los años 60, y no solamente en los años 60, sino todavía mucho después, cuando un peruano o un grupo de peruanos tenía que presentarse internacionalmente en fútbol, en cine, en música, en lo que fuera, ¿verdad? Se consideraba que bastaba con hacer buen papel. Claramente, Toño nunca pensó que eso era el límite, el techo para un peruano, hacer buen papel. No,
O sea, y de hecho en este libro, una cosa que es bien, bien interesante, no es simplemente porque lo afirma, sino que aparte de que es una afirmación hecha con contundencia, es una afirmación que es cierta y que es demostrable. Él, quiero señalar simplemente que de los 50 poetas que él traduce, hay algunos que él admira, que él reconoce como poetas de primera fila. Y sus traducciones de los poemas de Thom Gunn, de Ted Hughes, de Philip Larkin, de Christopher Middleton, de Brian Patton, de Tom Pickard y de Peter Porter son muy, muy buenas, son muy buenas traducciones. Pero una cosa que uno nota rápidamente es que esos 7 que él pondría, si esto fuera una antología esencial de la poesía inglesa, no entrarían estos 50 que están en la muestra. Esto es para justamente revelarle a un público que no está familiarizado con la poesía inglesa, que es la poesía inglesa. Esos 7 son los grandes, digamos, ¿no? La selección. En esa antología estricta están estos poetas. Estos poetas son contemporáneos de poetas peruanos. Han nacido en los mismos años que Jorge Eduardo Eyelson, que Blanca Varela, que Javier Soloburen, que Washington Delgado. Y de hecho, Patton, Pickard y Porter, estos 3 que están en esta lista de 7, son menores que Toño, no son poetas consagrados en Inglaterra. Después uno lee libros de crítica y sí, son poetas consagrados, pero en el momento en el que los lee Toño, son chicos que acaban de publicar sus primeros 2 libros, o su primer libro. Entonces, no es fácil hacer eso, no es fácil tener el ojo para darse cuenta de quién va a ser grande y quién es realmente muy bueno. Normalmente en el mundo académico la gente necesita como muletas, ¿no es cierto?, para poder caminar, una bibliografía que te respalde, ¿no es cierto? En el caso de Toño, Toño tiene confianza en su capacidad de lectura, y su capacidad de lectura resulta ser notable. Como digo, 3 de los 7 poetas que él considera grandes poetas ingleses son 3 poetas que son más jóvenes que él, que es un muchacho de 31 años, muy joven, ¿no? O sea, el que está escribiendo esto tiene 31 años. Esa capacidad de riesgo es algo que yo extraño en generaciones más recientes, en generaciones más jóvenes. La gente tiende a no arriesgar, tiende a creer en las autoridades y en los marcos teóricos y en las notas a pie de página y en la acumulación de bibliografía. Todo eso tiene sentido si es que uno lee críticamente y lee con libertad de pensamiento, ¿verdad? Si no, se convierte en algo muy restrictivo, ¿cierto? Se convierte en algo que limita mucho. Y por eso es tan refrescante leer la tesis de Toño. Toño no solamente dice estos 7 poetas, hablo de estos 7 poetas ingleses que él valora y que considera realmente muy importantes y que claramente no se equivoca, pero si uno compara a esos 7 poetas, que son poetas de la generación que llamaríamos del 50 y del 60, con los poetas peruanos de la generación del 50 y del 60, los de acá no están a la saga, para nada. Y esa es la actitud con la cual él los lee. No es como decir, nosotros no estamos tan mal. No, son poetas, esos 7 poetas son 7 grandes poetas, y los poetas del 50 y del 60 también son grandes poetas, y definitivamente no son inferiores, y en algunos casos son hasta mejores, ¿no es cierto? Sí. Ese es un punto que yo creo que vale la pena resaltar. Un poco para darles el sabor de la tesis, ¿verdad?, de lo que quiero citar a Toño, ¿no es cierto? Cuando Toño habla, hay una sección que es justamente sobre los poetas más cercanos, ¿no es cierto? Sobre los poetas que siguen a Eliot, a Yeats y a Pound. Dice, durante 40 años, 2 americanos y un irlandés intentaron devolver a la poesía inglesa su sitio en la corriente principal de la cultura europea. Pero como ocurre con los que tienen un papá demasiado perfecto, los hijos de Eliot, Yeats y Pound, las generaciones venideras, han evidenciado en gran medida una cierta vocación de tortuga, un repliegue en su caparazón. Yo diría escepticismo, fin de la fe en los medios y el efecto de la expresión poética. Aparte de ser una observación muy cierta sobre la poesía inglesa, es también una expresión de la ética de la poesía en el caso de Toño Cisneros, porque justamente en su caso no había un fin de la fe en los medios y el efecto de la expresión poética. Tan es así que, teniendo el oficio para poder escribir, no está escribiendo en ese momento.
Se siente que justamente escribir poesía no es escribir correctamente. Como Higuera en Campo de Golf es el libro más, para mí, el más amargo de los libros de Toño, y es un libro en el que la fe en la palabra poética está en cuestión. Tiene que venir otro momento para que se recupere esa fe y entonces sea posible volver a escribir poesía, y ese es el gran momento posterior que está en el libro de Dios y de los húngaros, ¿no? Entonces, bueno. Y me has hecho pensar en una cosa para terminar, porque es verdad también, que quizá esa actitud que tenían los poetas de la generación del 60 en Inglaterra frente a sus padres tutelares, Pound y Eliot, sea también la que han tenido los poetas peruanos después de Toyo Cisneros y Rodolfo Nostroza. Porque hemos tenido padres demasiado perfectos. Yo creo que nos ha costado mucho, nos cuesta mucho todavía quitarnos la influencia de Toño. Yo me acuerdo una vez que, la primera vez que conversé con Mario Montalbetti, hace ya unos años, que yo era muy joven, y yo llegué pues asustado, donde Mario le dije, bueno, yo comencé escribiendo como Toño Cisneros, y Mario me dijo, todos empezamos escribiendo como Toño Cisneros. Y es cierto, o como Rodolfo Nostroza. Hay un poco también de esa cuestión de tortuga que ha habido un poco en la literatura peruana, en la poesía peruana en los últimos 30 años. Toño en ese sentido, salvando las distancias históricas, pues, con nuestro Eliot, ¿no? Es interesante cómo muchas de las cosas que están en este libro se cumplen con los ciclos históricos de la poesía peruana en los últimos años. Como si Toño de alguna manera hubiera ido anticipando lo que iba a ocurrir. Y creo que algunos lo hizo muy bien. Eso nada más. Bien, muchísimas gracias por la presentación y por las palabras tan cálidas y tan acertadas sobre esta aventura que es la tesis doctoral de Antonio Cisneros, que como bien dice José Carlos Irigoyen, estrictamente no podría ser considerada una tesis doctoral ahora 2023. Queremos y estamos muy agradecidos como Universidad Nacional Mayor de San Marcos de tenerlos ustedes presentes esta noche, pero también agradecidos de la posibilidad de darle continuidad y mantener vigente la obra de Antonio Cisneros. Así que los invito a visitarnos al stand de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque creo que nos han dejado con la miel en los labios y con ganas de poder seguir leyendo la tesis doctoral de Antonio Cisneros, y espero que nos puedan visitar en el stand donde pueden encontrar también el libro. Muchas gracias por su participación y gracias por estar con nosotros esta noche. Bien, amigos de RTV San Marcos, ha sido entonces la presentación del libro del destacado poeta Antonio Cisneros, un libro muy importante que habla sobre la poesía inglesa y bueno, ha sido de RTV San Marcos quien ha transmitido esta conferencia donde han participado Peter Elmore y José Carlos Irigoyen. Ahí está también la familia del profesor Cisneros, quien en vida pues fuera docente de la Universidad de San Marcos y también docente de la Universidad Católica. Bien, amigos, así es, ha sido entonces esta presentación. No se olviden de visitar el Fondo Editorial de San Marcos en el stand 75, aquí en el Parque de los Próceres de Jesús María, en esta 27ª Feria Internacional del Libro de Lima. Los esperamos entonces hasta el 6 de agosto. Ustedes pueden visitar el stand de San Marcos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Fue Fernando Cumpa con este nuevo enlace y ya volveremos el día de mañana, que también hay más presentaciones de libros. Muchas gracias y buenas noches.